si las protestas, las manifestaciones se dan dentro del cauce regular, no existe ni algún tipo de disturbios, etcétera, pues la policía lo que tendría que hacer es más bien resguardar que esto se dé dentro del cauce de la ley. Estamos conectados ahora vía Zoom con el abogado penalista Andy Carrión. Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Estamos en una situación bien complicada porque se ha decretado el estado de emergencia en Lima y Callao y sin embargo se está anunciando una movilización en la ciudad de Lima muy grande para el día de mañana. ¿Cómo se puede manejar esto? O sea, legalmente, porque esto del estado de emergencia es legal, ¿no es cierto? Está dentro de la Constitución. No debería ocurrir esa manifestación. ¿O sí? O sea, ¿cuáles son los límites del estado de emergencia? Tal como lo acabas de señalar, Nicolás, la Constitución de la República, específicamente en el artículo 137, regula algunas excepciones a la regularidad del funcionamiento del Estado, es decir, estados de excepción, como por ejemplo el estado de emergencia que el gobierno ha decretado por un plazo de 30 días calendarios, a través de un decreto supremo publicado precisamente el 14 de enero. ¿Y qué es lo que implica este estado de emergencia, Nicolás? Pues el gobierno ha visto por conveniente, justo a raíz de las manifestaciones que no solamente se están dando en el sur, sino que ahora también se van a dar entre el día de hoy y mañana en Lima, una medida o una forma de controlar estas manifestaciones, puesto que a través de este decreto supremo quedarían suspendidos, Nicolás, nada menos que los derechos relativos, por ejemplo, a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, así como la libertad de reunión y la libertad y seguridades personales. Pero no significa que uno dé carta blanca a raíz de la suspensión de estos derechos, porque no es una suspensión absoluta, sino más bien una suspensión relativa en torno al control y al aseguramiento de la paz social. Ahora, el problema es este. Si estamos en estado de emergencia y el estado de emergencia establece que está prohibido hacer manifestaciones y la gente sale a manifestarse, o sea, legalmente la policía estaría habilitada para detener a todos los que están manifestando. Supuestamente, todos los que están participando en manifestaciones están violando la ley, digamos. Sí, habría que entenderlo dentro del marco de la finalidad del estado de emergencia, Nicolás. Y en este caso en específico, una de las posibilidades del estado de emergencia es ante graves situaciones que perturben la paz o el orden interno. Y eso es precisamente una de las finalidades que tiene que resguardarse dentro de este estado de emergencia, lo que significa que no es una limitación absoluta de los derechos como por ejemplo la libertad de tránsito o la libertad de reunión que puedan derivar en algunas manifestaciones que se van a realizar durante estos días, con lo cual no necesariamente la policía puede detener a cualquier persona que se está reuniendo o que en rigor está protestando, puesto que esta tiene que también condecirse con la finalidad que busca, que es resguardar la paz social. Es decir, que si las protestas, las manifestaciones se dan dentro del cauce regular, no existe ni algún tipo de disturbios, etcétera, pues la policía lo que tendría que hacer es más bien resguardar que esto se dé dentro del cauce de la ley. Ahora, es decir, esto es uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites del estado de emergencia? Pero sobre el tema de las muertes, Andy, se ha dicho que se ha abierto una investigación. El Ministerio Público habla incluso del delito de genocidio, que es un cargo muy grave, ¿no? Y que ha llamado la atención, porque genocidio supondría la voluntad de exterminar a una parte de la población por alguna razón, ¿no es cierto? Ahora, el tema es cómo se maneja este tema de las responsabilidades penales en una situación como esta. Porque si tú declaras el estado de emergencia y le dices, por ejemplo, a los militares, como en el caso de Ayacucho, y los pones a enfrentar manifestaciones como ocurrió en la ciudad de Huamanga, va a ser inevitable que ocurra aquello para que los militares han sido entrenados, que es disparar. O sea, no han sido entrenados para disolver manifestaciones sin hacer uso de las armas, como sí ocurre con los policías especializados en esa labor.
Entonces, ¿cómo va a ser el tema de las responsabilidades ahí desde tu punto de vista, Andy? Si tenemos en el marco contextual, Nicolás, como tú bien has introducido el tema, esta investigación que ya sigue en curso, no solamente en contra de la actual presidenta en funciones, Dina Boluarte, sino también contra el actual primer ministro y ex primer ministro, incluso hay algunos ministros en funciones en la actualidad, por graves delitos como el de genocidio, delitos de homicidio y también delito de lesiones graves, que son los delitos por los cuales vienen siendo actualmente investigados en la Fiscalía de la Nación, vemos de que también esto se condice con lo que actualmente está sucediendo, puesto que aquí existen niveles de responsabilidad, Nicolás. El primer nivel de responsabilidad que debe de realizarse en contra de los que han ejecutado directamente estos hechos, es decir, quienes han disparado, quienes han lesionado gravemente a estas personas. Y en segundo lugar, es un nivel superior de responsabilidad que atañe a las autoridades que en algún momento no pudieron controlar el desenvolvimiento propio de estos hechos. Es una imputación, una estructura que se da similar a lo que se dio en su momento, por ejemplo, en contra del expresidente Alberto Fujimori, es decir, utilizar un aparato organizado, en este caso sería el Estado, siendo la presidenta la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y que ella no habría cumplido con controlar o supervisar que los inferiores, en este caso los miembros de las Fuerzas Armadas, puedan desplegar el control de las protestas dentro de los cauces legales. El día de hoy vemos de que existe también este riesgo en las protestas que se vayan a desenvolver dentro de la ciudad de Lima, porque al entender de los periodistas y también de la información que viene circulando, van a ser manifestaciones numerosas, con lo cual exige, en este caso, Nicolás, una debida diligencia adicional, puesto que los enfrentamientos de todas maneras van a surgir, y ahí es donde vienen los protocolos de actuación propias de las Fuerzas Armadas a efectos de controlar debidamente por eso ahí estas la pregunta manifestaciones. es esta. Claro, por eso la pregunta es, Andy, ¿en qué circunstancias un policía puede disparar a un manifestante o un miembro de las Fuerzas Armadas? Bueno, para eso tendríamos que tener en cuenta primero lo que es el reglamento interno de la actuación policial y de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que solamente estas puedan aplicar de manera excepcional el uso de armas letales cuando ponen en riesgo su propia vida o cuando está en riesgo su propia vida o la vida de un tercero. Obviamente que este es un marco, por decirlo así, teórico y normativo, que tiene que materializarse en el caso a caso. Por ejemplo, uno no puede simplemente disparar a una persona de manera directa a efectos de que éstas se disuadan y puedan ya no formar parte de la manifestación que esté en curso, sino únicamente cuando ponga en riesgo la vida de aquel miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional o de un tercero. Y ese es el marco de imputación, Nicolás, que va a tener que manejarse en este caso. Claro, porque Disparar por ejemplo, el caso de este joven médico, ¿no es cierto?, practicante de medicina, que estaba atendiendo a un herido y que recibe una bala que lo mata. ¿En qué medida su actuación en ese momento significaba una amenaza para algún miembro de la fuerza del orden? Ninguna. O sea, eso no tiene justificación, ¿no? Exitosa. Estamos hablando de uno de los casos. Es por eso, Nicolás, que aquí las investigaciones se tienen que dar caso por caso. Por ejemplo, el caso que tú acabas de citar, entiendo de que no se ha dado en una circunstancia en la que ponga en riesgo real la vida de un miembro de las fuerzas del orden, más aún atendiendo a la distancia del disparo en el que se ha realizado. Y si, por ejemplo, este estudiante o alguna otra persona tenía, por ejemplo, un arma con la cual ponía en riesgo la vida del propio miembro de la Fuerza Armada. Entonces, son circunstancias, Nicolás, que van a tener que analizarse, pero en el caso a caso, en cada una de las muertes incaustas que han sucedido en el marco de las Andy, protestas. pero para terminar, ayer conversaba con una persona amiga sobre la situación en Juliaca. Es decir, tú tienes una situación en la que hay una manifestación y de repente que se maneja con todas las dificultades, con cierto criterio, hasta que llegue el incidente del aeropuerto, que además es al final ya de la manifestación, cuando hay un grupo que trata de tomar el aeropuerto de Juliaca. En ese momento tú tienes la opción. Si estás en inferioridad numérica, tienes además problemas de abastecimiento, porque las comunicaciones entre los policías queda evidenciado que están en una situación muy complicada. Tienes dos opciones. Entregas el aeropuerto y dejas que lo tomen, o haces lo que se hizo.
disparar. Alguien debe haber tomado esa decisión. Alguien tiene que haber tomado, porque es una decisión, digamos, clave. O sea, están a punto de tomar el aeropuerto y no damos más, no resistimos más. La única manera de impedir que lo tomes es empezar a meter balas. ¿Alguien tomó esa decisión o no? Por supuesto, Nicolás, y es ese el marco de investigación que se tiene que dar al nivel, por ejemplo, del ministro de Defensa, ministro de Interior o incluso de la Presidenta de la República, de ver hasta qué punto han ordenado que por sobre la vida podría tener la finalidad de liberar el aeropuerto, por ejemplo. Claro. Pero las normas, desde el punto de vista penal, Nicolás, son claras. Únicamente puedes disparar o usar un arma letal cuando esté en riesgo tu propia vida o la vida de un tercero, no cuando esté en riesgo la toma de un aeropuerto, por ejemplo. Esas valoraciones en la ponderación no entran en cuestión, porque estamos hablando precisamente de una vida humana en la cual la policía debería hallar algún otro medio para disuadirlos de estas manifestaciones o tomas del aeropuerto, Nicolás.